Dios les bendiga en esta preciosa tarde una vez más. Aquí estamos una vez más para darle honra y gloria a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes que me están escuchando ahí en sus hogares, ahí en sus casas. Esta tarde vamos a estar alabando y glorificando el nombre del Señor a través de su palabra, ¿verdad, Señor? Es un privilegio poder gozar de esta palabra, poder disfrutar la presencia de Dios. Aunque no estamos juntos, pero en el Espíritu podemos unirnos adorando a nuestro Dios. También, ¿verdad? Escuchando su palabra, que el Señor cada día nos habla a través de esta preciosa palabra que ha dejado aquí para cada uno de nosotros. Y este día vamos a estar tocando el tema, bajo el tema, ¿cuál fue el propósito de la cruz? Sabemos que este día todo el mundo entero, ¿verdad?, está celebrando la resurrección. Quizás no lo celebraron como tiempos atrás, años atrás, celebrando con fiestas, pero nosotros podemos estar en fiesta con Cristo Jesús, porque Él es nuestro Redentor. Él es el motivo por el cual nosotros nos deleitamos en su presencia, porque Él venció la muerte y resucitó. Y por eso estamos nosotros contentos, gozosos, porque nos dio vida cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Y por esa razón este día vamos a estar tocando este tema. Es una pregunta: ¿cuál fue el propósito de la cruz? ¿Por qué tenía que morir Jesús? Vamos a la palabra del Señor esta tarde, ahí en el libro de Romanos capítulo 4, gloria sea al Señor. Romanos capítulo 4, versículo 25, dice la palabra del Señor de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del hermoso Espíritu Santo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Padre, en el nombre de Jesús, damos honra y gloria a tu nombre en esta preciosa tarde, Señor, que nos permites poder, Señor, acercarnos ante tu presencia, amado Dios, para adorarte, para bendecirte, Señor. Te damos gracias, Padre, porque, Señor, tú fuiste en la cruz con un propósito, Señor, para redimirnos, para darnos salvación, para sanarnos, para libertarnos, para darnos esa libertad de entrar a tu lugar santo, Señor. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio que tú hiciste en aquella cruz. Gracias porque por eso estamos aquí ahora, Señor. Gracias por haber alcanzado mi vida, Señor. Gracias por ello, mi Señor, porque nos redimiste. Gracias te damos esta tarde, Padre. Bendice a todos aquellos que nos están sintonizando a través de este canal, Señor. Bendice sus vidas. Que esta tarde, Señor, ellos puedan sentir tu presencia. Que esta tarde puedan meditar el sacrificio que tú has hecho por cada uno de nosotros. Gracias porque tú, Señor, nos amaste así como éramos. Gracias por ello, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre, porque eres digno de alabanza, mi Dios. Recibe toda la gloria, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria sea al Señor para siempre. Aleluya. La pregunta es: ¿por qué tenía que morir Jesús? Dice la palabra del Señor que Él no conoció pecado. Él no tenía por qué morir en aquella cruz. Siendo el Hijo de Dios, tuvo que morir. Pero lo más lindo no quedó en esa muerte, sino lo más precioso es que sabemos de que Él resucitó al tercer día. Se levantó de aquella tumba, triunfó sobre la cruz, triunfó sobre la muerte,
porque venció todo. Aleluya. Y es por eso que nosotros estamos en esta tarde adorando, glorificando su poderoso nombre. Porque Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es por esa razón que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Él dio su vida por nosotros. Él llevó todo, nuestros delitos, nuestros pecados. Por eso es que Él murió, porque nosotros transgredimos su ley. Nosotros merecíamos la muerte por nuestros pecados, porque eso es lo que dice la Escritura, que la paga del pecado es muerte. Pero nos muestra Dios su amor tan grande para con nosotros, que a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros pecados que hicimos, Jesús vino al mundo para salvarnos. Dios envió a su Hijo para restaurarnos. La cruz era un propósito. No fue casualidad. Y no solamente porque lo crucificaron, sino era un propósito de parte de Dios. Porque si recordamos en el tiempo antiguo, en la palabra del Señor del Antiguo Testamento nos habla que los sacerdotes ofrecían sacrificio cada año por ellos mismos y por el pueblo. Pero antes de entrar al lugar santo tenían que ofrecer un sacrificio. Sacrificaban corderos. Pero eso no bastaba con eso. Porque cada año tenían que sacrificar. Cada año tenían que purificarse. Pero más Cristo dice que murió una sola vez y después de esto resucitó y está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Por eso era necesario que Cristo muriera por nosotros. Era necesario que Cristo hiciera ese sacrificio por nosotros para llevarnos a la presencia de Dios, para llevarnos a Dios. Porque antes tú y yo estábamos muertos en nuestros pecados. El pecado nos separaba de la presencia de Dios. Y ningún ser humano podía acercarse ante Dios. Pero gracias al sacrificio de Jesús, hoy nosotros podemos entrar a ese lugar santo. Gracias, hoy podemos tener una comunión con Dios. Hoy podemos platicar con Dios a través de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso dice su palabra, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Él fue entregado por nuestros delitos. Él cargó el peso de nuestro pecado sobre Él para que tú y yo tuviésemos paz, para que tú y yo pudiésemos descansar, para que tú y yo pudiésemos tener una paz para con Dios. El hombre sin Cristo no tiene paz. El hombre sin Dios no tiene esperanza. Es necesario reconocer a Jesús. Es necesario aceptar ese sacrificio que Jesús hizo ya en la cruz del Calvario. Es necesario acercarnos a través de Jesús, porque Él es el único camino. Él es el único que nos lleva
a la presencia de Dios. No hay otra manera que el hombre pueda salvarse si no es a través de Jesús. No hay otra manera de acercarse a Dios si no es a través de Jesucristo de Nazaret. Él es el único camino, Él es el único que puede llevarnos a una victoria, a una seguridad. Él es nuestra seguridad, Él es nuestra esperanza. Aleluya. Si tú no tienes a Cristo, yo te invito esta tarde a que medites lo que Cristo hizo en aquella cruz. Todo el mundo sabe que Jesús murió, pero también resucitó. Todo el mundo sabe que Jesús nació, murió y resucitó. Pero no basta con saber, no basta con celebrarlo, no basta con hacer una fiesta. Es necesario recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es necesario invitarlo, que Cristo entre en nuestro corazón para poder estar en Cristo. Es necesario que Cristo entre, pose en nuestro corazón para que podamos vencer todo pecado, toda tentación. Porque con Cristo somos vencedores. Con Cristo tenemos todo. Sin Cristo no tenemos nada. Con Cristo lo tenemos todo. Con Cristo tenemos la seguridad. Estaremos seguros en Él. No importa que se levante el mar, que se levanten tormentas. Cristo tiene el control. Cristo gobierna todo. Pero es necesario meternos en Cristo Jesús. Es necesario estar en la barca de Jesús. Es necesario, porque vienen tiempos difíciles donde la gente se va a desesperar, la gente va a correr por todos lados buscando la solución, y la solución solamente está en Cristo Jesús. Solamente en Él, porque para eso fue que murió. No murió por casualidad, no murió porque lo mataron, no. Lo que Él entregó su vida con un propósito. Dio su vida por nosotros, entregó su vida por nosotros. El propósito de la resurrección es para nuestra justificación. Eso fue el propósito. Tenía que resucitar para justificarnos, para Él presentarse delante de Dios y decirle: he terminado la obra, he pagado la deuda que tenían ellos. Porque nadie podía pagar esa deuda. Nadie podía dar su hijo por un delincuente. Mas sin embargo Dios dio su hijo único por cada uno de nosotros. Ese fue el propósito, que era necesario que Cristo resucitara de entre los muertos. Gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor, el libro de Romanos, capítulo 14. Romanos 14, verso 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó,
y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Era necesario morir, era necesario ir al sepulcro, era necesario porque tenía que justificarnos delante de Dios. Dice que Él murió, dice la palabra del Señor. Para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Aleluya. O sea que nadie vive para sí. Ahora hay alguien quien murió por nosotros, por todo el mundo entero. Nadie vive para sí. Aunque usted diga, no, yo no quiero a Cristo, pero usted no vive para sí mismo. Porque dice mismo la palabra del Señor, el verso 7 de Romanos 14, verso 7, dice, porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que moramos, del Señor somos. Cristo murió por todos nosotros. Es dura esta palabra decirlo, ¿verdad? Pero el que muere sin Cristo murió en su pecado, en su delito, y hay un lugar que le espera, un lugar de tormento. Pero por eso es la palabra del Señor, por eso es que Cristo murió, para que nosotros no caigamos en ese tormento, para que tú y yo no vayamos a llegar a ese lugar de tormento que es el lago de fuego. Nadie se escapa delante de Dios. Todos comparecemos ante Dios. Porque después de que Él murió, el Señor Jesús resucitó y está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Hoy Él está intercediendo por nosotros. Pero llegará el momento en que Cristo vendrá por su iglesia y después se convertirá en juez, quien juzgará a los vivos y a los muertos. Porque dice la palabra del Señor, ahí mismo en el libro de Romanos capítulo 14, versículo 11, porque está escrito, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Aunque tú no quieras, un día vas a comparecer delante de Dios. Un día vas a estar en pie delante de Dios, dándole cuenta. No habrá excusa delante de Dios que digas, nadie me habló. Hoy tú estás escuchando a través de este medio que hay una esperanza en Cristo Jesús. Cristo resucitó con un propósito. Cristo resucitó para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos, para justificarnos, para lavarnos con su sangre. Dios te ama. Dios quiere que tú vengas a Él. Ya todo está pagado. Cristo pagó todo. Él cargó todos nuestros pecados. Él cargó todo lo que nosotros merecíamos, el castigo que usted y yo merecíamos. Él llevó en su cuerpo. Cada latigazo que le dieron fue por nuestra culpa, fue por nosotros, fue por nuestro pecado, fue por nuestra rebelión. Pero Él soportó por amor a nosotros.
Y hoy te hace la invitación para que tú vengas a Él y lo reconozcas como tu Señor. La palabra de Dios dice que Él resucitó para ser Señor de señores, para ser Señor de todos. Aunque no lo reconozcas como tu Señor, Él es el Señor, el Rey de reyes y Señor de señores. La única diferencia es si tú no lo reconoces, Él tampoco te va a reconocer en aquel día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de que tú puedas reconocer a Él, de aceptarlo como tu Señor, para que en aquel día el Señor Jesucristo pueda decirte: entra al gozo de tu Señor. Por cuanto recibiste, por cuanto lo reconociste. Por eso es importante que cada uno de nosotros entendamos que el propósito de la resurrección de Cristo es para salvación nuestra. Es para que nosotros nos refugiemos en Él. Porque Él es el vencedor. Él es el que venció. No hay quien te señale, no hay quien te acuse delante de Él. Dice el libro de Romanos, capítulo 8. Gloria sea al Señor para siempre, aleluya. Te adoramos, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor. Aleluya. Verso 1, Romanos 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice que para los que están en Cristo no hay condenación. ¿Qué es estar en Cristo? Es recibir a Jesús como nuestro Salvador solamente. Si tú no tienes a Cristo, es el momento en que tú vengas a Cristo. Es el momento en que tú digas: Señor, te acepto como mi Señor. Reconozco el sacrificio que hiciste por mi pecado. Reconozco que soy un pecador. Este es el momento en que tú digas: te acepto, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Porque en Cristo hay seguridad. En Cristo hay esperanza. Aleluya. En Cristo no hay crisis. Aunque el mundo está en crisis, pero en Cristo estamos en victoria. Aleluya. Yo te invito esta preciosa tarde, amado hermano, amigo. Quizás te has alejado de Dios. Vuelve a Dios. Quizás tú no conoces a Dios. Este es el momento en que vengas a Cristo Jesús. Este es el tiempo en que tú tomes una decisión firme. Tomes una buena decisión.
tomes una decisión para que tengas seguridad en Cristo Jesús. Cristo viene pronto. Estamos mirando las señales y es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de caminar con Dios. Es tiempo de ponernos firmes con el Señor. Él vino para darnos vida y vida en abundancia, dice la palabra del Señor. Quizás estás pasando un momento difícil. Estás a lo mejor enfermo. Él es tu sanador. No fue casualidad el sacrificio de Jesús. Mira lo que dice el libro de Isaías. Con esto termino. Isaías 53. Isaías 53, 1 en adelante dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que lo deseemos. El versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Afligido él y angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Solamente tienes que creer esta palabra. Solamente tienes que tener fe en Él. Si tú puedes creer que Él nació y que Él murió y que tú has escuchado que Él resucitó, yo creo que no hay nada imposible que tú puedas creer que Él puede sanar tus dolencias. Porque dice su palabra: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Él llevó todas las enfermedades. Y usted dirá: entonces, ¿por qué estamos padeciendo en este tiempo? Y usted se preguntará, dirá: entonces, ¿por qué hay un caos hoy en este tiempo? Si Él lo llevó todo. Acabamos de mirar que Él vino con un propósito, pero el hombre se ha apartado del camino de Dios. El hombre le ha dado la espalda a Dios, le dio la espalda a Jesucristo. Al igual que en aquellos tiempos, Jesús hizo milagros, pero la gente se enojaba, los religiosos se enojaban por los milagros que Él hacía.
Y hoy es el tiempo también que estamos viviendo, lleno de pecado. El pecado ha llegado hasta la presencia de Dios. Tiene que haber un juicio de Dios. Pero por eso Cristo murió por nosotros. Por eso es que te estoy hablando esta tarde de un Cristo resucitado, que en Él hay esperanza. Para eso murió Cristo, para eso resucitó Cristo. Para que pongas tu fe y tu esperanza en Él. Como dice su palabra, Salmos 91, que el que habita bajo ese abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bajo ese abrigo estarás seguro. Cristo es tu seguro. Cristo es la roca inconmovible. Yo te invito esta tarde, acepte a Jesús y crea que para Él no hay nada imposible. No importa cuál pecado hayas cometido, qué enfermedad tengas, Él es poderoso para sanar. Él es poderoso para perdonar tus pecados. Yo te invito esta tarde, si estás pasando por estas circunstancias, simplemente levanta tu mano y recibe a Jesús, recibe ese sacrificio que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria y la honra a ti, Padre eterno. Te damos gracias esta preciosa tarde, Señor. Gracias, Padre, porque tú resucitaste a Jesús. Tú lo levantaste de entre los muertos. Gracias, mi Dios, porque hoy tenemos esperanza a través de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Gracias, Dios de la gloria, porque tú, Señor, nos das vida, Señor. Gracias. Gracias, mi Señor. Mira, Señor, aquellos que no tienen esperanza, toca sus corazones esta tarde, que ellos puedan volver su rostro hacia ti, porque tú eres amplio en perdonar, tú eres lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Esta tarde yo te ruego por aquella persona, Señor, que está desesperado en este momento, Señor, que aparentemente todo está terminado y ya no hay esperanza, pero tu palabra dice: confiad en mí, que en mí hay esperanza. Gracias, Señor, por ello. Mira aquella persona que está enfermo, Señor. Esta tarde, Señor, te pido por esta persona, Señor. Ayuda en su incredulidad para creer en tu palabra y recibir su sanidad en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. En el nombre de Jesús, esta tarde yo te pido, Padre, glorifícate, Señor. Toda la gloria y toda la honra es tuya, porque sin ti nada podemos hacer, Padre. Esta tarde te doy gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios mío, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú no tomaste en cuenta nuestros pecados. Gracias porque aún así fuiste hasta la meta final, Padre eterno. Gracias por salvarnos. Gracias por darnos la esperanza. Gracias, Dios mío, Señor, esta tarde te bendecimos. Recibe la gloria y la honra, Padre. Gracias, Señor. Si hubiese alguien que quiera recibir a Jesús como su Salvador, solamente repite esta oración conmigo. Dígale: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Señor Jesús, reconozco el sacrificio que has hecho en aquella cruz,
que tú moriste por mi pecado, Señor. Te acepto como mi Señor. Perdona mis pecados, limpia mi maldad, cambia mi mente, mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ten misericordia de mí, Señor. Quiero vivir una vida agradable a ti, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, glorifícate, Señor. Honre la fe, Padre eterno, a aquellos que han tomado esta decisión, Señor. Honre la fe, Padre eterno, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, Señor, a permanecer en tu camino, a crecer, Dios mío, Señor, en la fe que es en Cristo Jesús, porque no hay otro camino. Tú eres el único que nos lleva a la vida eterna. Tú eres el único que nos das paz, nos das tranquilidad, Señor. Esta tarde, Señor, pongo todo en tus manos y te doy gracias, Dios mío, Señor. Gracias por mi vida, gracias por permitir, Señor, llevar este mensaje. Gracias, amado Dios. Recibe toda la gloria y toda la honra, mi Señor. Gracias, maravilloso Señor. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Damos la gloria y la honra al Señor por este tiempo. Gracias por tu decisión que hayas hecho. Si necesitas oración, llámenos para seguir orando por tus peticiones. Aquí estamos para ayudarlos. En el nombre de Jesús. Gracias. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y hasta el próximo domingo. Bendiciones.